día, Alan Ferraro te saluda, ¿cómo estás? Eduardo, ¿me escuchás? Bueno, estamos ahí ya por retomar la comunicación, a ver si podemos conectarnos con Eduardo Beliboni. ¿Vos ahí me escuchás? Buen día. Bueno, un minutito nada más, ahí vamos a resolver la cuestión técnica para poder hablar con Eduardo Beliboni y conocer detalles, ¿no?, de qué están pidiendo en el obelisco quienes están manifestándose. Avísame, Tomás, cuando lo tengamos en línea nuevamente y ahí retomamos el contacto. Marina dice, ¿por qué piden paritarias? Creo que... Pero eso no es reconocido como sueldo. Claro, no es reconocido como sueldo, pero lo que piden es poder rediscutir todo. Ahí está, me dice, está Eduardo Beliboni conectado. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Me escuchás bien ahí? Los escucho muy bajo apenas. A ver, ahí si me escuchás mejor. Ahora un poco mejor. Perfecto. Bueno, Eduardo, gracias por el contacto primeramente. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta manifestación en el obelisco en el día de hoy? Sí, mira, aquí se están concentrando una cantidad de luchas muy importantes que son de alguna manera un reflejo de la situación de muchos trabajadores en la Argentina. Por un lado, están los precarizados de varias empresas, compañeros que trabajaban en Edesur fueron despedidos de una tercerizada, trabajadores que cobran la mitad de su sueldo haciendo la misma tarea como son los ferroviarios, trabajadores de lo que es una clínica que cerró en el medio de la pandemia, insólitamente, la clínica San Andrés, con trabajadores que han tenido que durante la cuarentena ocupar un pedazo de tierra como son los de Guernica, y un año después, hoy se cumple un año simbólicamente, de la ocupación de las tierras de Guernica y que nunca jamás tuvieron ninguna respuesta de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, que no hubiera sido el desalojo. El compromiso que hizo el gobierno de encontrar soluciones habitacionales, tierras que llamaban loteos sociales, no ocurrió nada de todo eso. A un año de haberse ocupado esas tierras, desde continuar el proceso de ocupación en muchos lugares, venimos del desalojo del puente, de la gente que estaba cerca del puente La Noria, ahí en lo que es el barrio La Ribera, que les tiraron abajo las casas, y lo mismo ocurrió en Moreno hace 15 días atrás, y continúa una situación en relación a la tierra y la vivienda que es realmente desastrosa para los trabajadores, porque lógicamente todo esto está englobado en un gran ajuste, en un enorme ajuste, que no solo golpea los bolsillos de los trabajadores y les impide acceder a un alquiler, se da también un crecimiento de la pobreza de la mano de trabajadores que están trabajando pero que son pobres a pesar de que trabajan todo el día, están por debajo de la línea de pobreza y algunos inclusive por debajo de la línea de indigencia. Es decir, estamos en una Argentina que además de todo eso se hunde económicamente porque cae el consumo, como no podía ser de otra manera con salarios tan bajos, cae el consumo, cae la productividad y por lo tanto se producen despidos. Acaba de cerrar empresas de pan, es como en la Argentina del trigo cierra una empresa que fabrica pan, cierres de empresas de electrodomésticos, no quiero decir marcas, pero bueno, todos la conocen, y claramente estaba viéndose la reducción de puestos de trabajo cotidianamente, a pesar de que supuestamente hay una ley que está en vigencia que prohíbe los despidos. Pero cuando la empresa cierra y los deja en la calle a los trabajadores, no hay ley que valga. Ahora bien, Beliboni, estaba viendo entre las consignas, ¿no?, de esta manifestación, al margen de lo ¿Hola? que hace referencia, que están pidiendo un IFE de 63.000 pesos. ¿Cómo? Por lo que se ha difundido entre las consignas de esta manifestación, aparece un pedido por cobrar un IFE de 63.000 pesos. No, nosotros lo que planteamos es que ningún trabajador tiene que estar por debajo de la línea de la canasta básica. Hoy en la Argentina una canasta básica para una familia está en 65.000 pesos, ni hablar de una canasta familiar que integra otros rubros, que está en más de 100.000 pesos. Lo que decimos es que ningún trabajador puede tener un ingreso menor a eso. Lo del IFE fue una medida que tomó el gobierno, muy limitada, de muy pocos ingresos, que también redunda en un bajo consumo. Es decir, si el salario es la variable del ajuste, la Argentina no tiene salida. Ese es el concepto general. Porque con los salarios es como tenemos posibilidad de salir. Con salarios que estén a la altura de un consumo elemental, que supere la canasta básica, nos va a permitir desarrollar la producción. Por otro lado, no hay planes estructurales
de ministerios que no sabemos qué hacen, como el Ministerio de Hábitat o el Ministerio de Infraestructura. No hay planes de obras públicas que permitan, por un lado, abrir puestos de trabajo, que es lo que necesitamos para muchos jóvenes, y por otro lado, reactivar la industria. Nada de eso está ocurriendo, y lo único que ocurre es que se concentran los recursos del Estado al servicio del pago de la deuda y el acuerdo con el fondo. Así nos vamos todavía más al fondo del tacho, y es menor la cantidad de gente, o mayor que la cantidad de gente, que se queda fuera de la posibilidad de tener trabajo, de un sistema que le impide trabajar para sostenerse y sostener a su familia. Beliboni, yo recién estaba evaluando y buscando un poco de información y encontré un dato muy interesante que habla de que durante el gobierno de Cristina se habían entregado, o ella dejó el gobierno en realidad con 280.000 planes. Mauricio Macri aumentó ese número de planes en 600.000. Ahora ya estamos por encima del 1.000.000. ¿Cuántos más planes tenemos que darle a la gente para, de alguna manera, sacarlo de la pobreza? Y uno observa también, en paralelo, que se entregan cada vez más planes y, en definitiva, la gente sigue siendo igual de pobre. Claro, la política de los planes sociales es un desastre. Es la confesión de un fracaso, tanto del gobierno de Macri como el de este. Claramente no se puede seguir viviendo de planes, hay que abrir fuentes de trabajo, por eso le hablaba de un plan de obras públicas, de vivienda y obras públicas, que le dé trabajo a la gente, que reactive la industria. Sin eso, si todos los recursos se van a ir al pago de la deuda, estamos perdidos, porque el gran gasto en la Argentina es la especulación financiera y el pago de la deuda, no es la ayuda social, lo que se llama el gasto social, que incluye la educación y la salud, viene cayendo porque se votó un presupuesto que presumía una inflación del 29% y ya tenemos en los primeros 6 meses más del 25%. Entonces claramente tenemos presupuestos a la baja en rubros fundamentales. No hay ningún plan de obra pública, ningún plan de apertura de fábrica que nos permita reanunciar una mejora. Todo lo contrario, se reúnen las condiciones para una tormenta perfecta de desocupación, de crecimiento de la pobreza, de bajos salarios y un endeudamiento que el gobierno quiere defender a capa y espada, a pesar de que en sus compromisos electorales hablaba de que iba a dejar de beneficiar a los especuladores de los bonos, en este caso las LELIC, para beneficiar a los jubilados. Ocurrió todo lo contrario. Muy bien, Eduardo Beliboni, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Buen día. Era Eduardo Beliboni, el referente del polo obrero, bueno, explicando un poco a su entender cuál es el panorama y en definitiva pidiendo que la plata que se paga en concepto de intereses de la deuda externa, que nadie nos obligó a tomar, de pronto se vuelque hacia producción, industria, etcétera.